Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Quiroga, soy ginecólogo obstetra aquí en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, y les doy la bienvenida. En esta oportunidad vamos a he preparado para ustedes una charla relacionada con ecocardiografía fetal básica. Vamos a hablar sobre lo que muchos conocen como el offset valvular, o lo que es la inserción diferencial de las válvulas atrioventriculares. Una característica importante que nos permite diferenciar la válvula tricúspide de la válvula mitral. Esta característica única del corazón nos sirve no solamente para evaluar o determinar que un corazón es normal, es decir, que existe, por ejemplo, una concordancia atrioventricular, tanto derecha como izquierda, sino que también vamos a usar esa característica en la evaluación de casos como los defectos de las almohadillas endocárdicas. También lo vamos a usar cuando tenemos una válvula desplazada apicalmente y sospechamos de la posibilidad de que se trate de una anomalía de Epstein. Pero también lo vamos a usar en la evaluación cuidadosa del corte de 4 cámaras, y que nos sirve para diferenciar, por ejemplo, algunos tipos de cardiopatía para diagnosticar algunos tipos de cardiopatía, como por ejemplo la transposición congénitamente corregida de grandes vasos. Para esta charla nos vamos a alejar un poco de los convencionalismos, es decir, de la literatura, de los términos usados en la literatura que está aprobada, que se encuentra en los libros, y lo vamos a hacer quizás, como dicen algunas de las personas que me conocen, lo vamos a tratar de transmitir a mi manera. A mi manera quiere decir la forma en la que a mí me hubiera gustado que me lo enseñaran, de una forma sencilla, que no se me olvide, que no exista posibilidad de olvido, debido a que estamos entendiendo todas y cada una de las cosas importantes que tenemos que recordar cuando estamos viendo un corte apical de 4 cámaras, y por supuesto cuando estamos evaluando la inserción diferencial de las válvulas atrioventriculares. Sin más preámbulos, amigos, los voy a dejar entonces con la charla que con mucho cariño he preparado en estos días de cuarentena para ustedes. Antes de despedirme, me gustaría pedirles que por favor, si este video les ha sido de su agrado, le den a el botón de like. Por supuesto, también que se suscriban al canal para que reciban las notificaciones cada vez que subimos material nuevo. Y si es posible, pues compartan esta publicación con sus amigos, con colegas, con residentes de posgrado que pudieran sacarle provecho a este material. Muchísimas gracias, y no me queda más que decirles que se cuiden y que disfruten del material. Un abrazo. Muy bien, conversaremos sobre la inserción diferencial de las válvulas atrioventriculares, también conocida como offset valvular. Primero vamos a hablar sobre algunos aspectos generales que nos van a permitir comprender un poco mejor la charla. Así que antes de hablar de inserción diferencial de las válvulas atrioventriculares, vamos a explicar algunos términos que nos van a permitir sentar las bases de la charla. Aunque parezca obvio, es importante saber que al referirnos a lo que es apical, estamos hablando de la punta o del ápex del corazón. Si decimos que es basal, una estructura, por ejemplo, que sea basal, se refiere a que se encuentra cercana o en la región que está ocupada por las aurículas, es decir, cercano a las aurículas. Derecho-izquierdo va a ser para referirnos a las mitades derechas e izquierdos del feto, no de la madre. Caudal, es decir, lo que se encuentra hacia abajo, hacia los miembros inferiores del feto, y cefálico en sentido a lo que vendría siendo la cabeza o polo cefálico del feto. Ahora bien, hablemos sobre algunos aspectos anatómicos de la válvula tricúspide que, aunque obvio, es importante repasar. Debemos recordar que la válvula tricúspide lleva su nombre o debe su nombre a la presencia o a que tiene 3 valvas. Una valva que es la anterior, otra que es la posterior, y la más importante para los efectos de la charla, lo que vendría siendo la valva septal, que está o que recibe su denominación debido a que se inserta en el tabique o septum interventricular. La válvula tricúspide, su valva septal específicamente, se inserta en la porción septal del ánulus, o lo que es lo mismo el anillo fibroso que forma el esqueleto o sostén de la válvula. La valva septal en fetos normales tiene una inserción más apical.
y esto quiere decir que se va a insertar más hacia la punta del corazón, también conocido como ápex cardíaco. Como punto de referencia de la inserción más apical de la válvula tricúspide, nosotros vamos a tomar en cuenta la inserción de la válvula mitral, es decir, que nosotros vamos a considerar que tiene una inserción más apical cuando veamos que la válvula está insertada más hacia la punta, hacia el ápex cardíaco, pero relacionándola obviamente con lo que vendría siendo la válvula mitral. La válvula mitral, por su parte, tiene dos valvas, ¿verdad? Una anterior y una valva posterior. Ambas valvas se insertan más alto, es decir, más hacia las aurículas, si se las compara entonces con la valva septal de la válvula tricúspide. Y aquí tenemos un dibujo bastante, mejor dicho, una representación tridimensional, un dibujo o digamos una reconstrucción tridimensional de lo que vendrían siendo las válvulas o el aparato valvular atrioventricular del corazón. Recordándoles entonces que la válvula tricúspide tiene tres valvas, una valva anterior, aquí nosotros podemos verla, una valva septal, representada aquí o tiene esta leyenda que es el número 2, y la valva posterior, esto representaría entonces las tres valvas de la tricúspide, es decir, la valva anterior, la valva septal y la valva posterior. A su vez, la válvula mitral tiene dos valvas, que sería la anterior y pues por supuesto la posterior. Ahora aquí, ya viendo este esquema, podemos entonces darnos cuenta que aquí vendría el tabique o septum interventricular, que ha sido removido para poder observar mejor el aparato valvular. Sin embargo, podemos ver que la válvula tricúspide, su valva septal, está insertada más hacia el ápex. Aquí el ápex cardíaco ha sido removido en relación a lo que vendría siendo la inserción de la válvula mitral. Entonces, para la evaluación del offset, o lo que es lo mismo, la inserción diferencial de las válvulas atrioventriculares, es importante comparar el grado de descenso o de inserción de la valva septal de la tricúspide en relación a la válvula mitral. Para esto debemos recordar que vamos a resumir un poco lo que vendrían siendo el corte de 4 cámaras, y esto no es tan cierto como lo vamos a decir, pero recuerden que existen básicamente un corte apical y un corte subcostal de 4 cámaras. Para evaluar la inserción diferencial de las válvulas atrioventriculares, lo mejor es usar el corte apical. El corte subcostal de 4 cámaras no nos permite evaluar adecuadamente la inserción diferencial de las válvulas atrioventriculares. Cuando nos referimos a corte apical, lo ideal sería que el ápex cardíaco esté apuntando directamente hacia nuestro transductor, y eso nos va a permitir entonces evaluar la inserción más apical de la valva septal de la tricúspide en relación a la mitral. Y ustedes aquí ya pueden ver, recuerden que siempre debemos aplicar lo que es el análisis secuencial y segmentario del corazón. En este caso, en el corte de 4 cámaras, nosotros podemos ver la relación veno-atrial. Primero vamos a ubicarnos, observen que esto es derecho, esto es izquierdo, esta es la aurícula derecha, ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y vamos entonces a evaluar lo que vendría siendo la relación veno-atrial de este lado, que es del lado izquierdo, donde podemos ver las válvulas, las venas pulmonares drenando en la aurícula izquierda, y también podemos evaluar la relación atrioventricular, observando entonces que del lado derecho tenemos aquí la inserción más apical de la valva septal de la tricúspide y la presencia de la trabécula septomarginal o banda moderadora en la parte más apical del ventrículo derecho. Entonces podemos decir que existe una adecuada relación atrioventricular derecha y atrioventricular izquierda. Recuerden que en el ventrículo izquierdo no tenemos trabécula septomarginal. Sin embargo, estamos en esta charla refiriéndonos específicamente a esta área, que es el área
de inserción de las válvulas atrioventriculares. Ahora bien, aquí he usado un recurso académico propio para tratar de explicarles mejor lo que es la inserción diferencial de las válvulas atrioventriculares. Y recuerden que el corazón es una estructura tridimensional y es importante comprender que es una estructura que tiene alto, ancho y profundo. Para efectos de entender mejor la inserción diferencial, vamos a dividir el corte apical de 4 cámaras en 3 niveles. El nivel 1 es el nivel más alto, es el que se encuentra cercano al tracto de salida del ventrículo izquierdo, y verán que este es el más importante desde mi punto de vista para poder evaluar la inserción diferencial de las válvulas atrioventriculares. El segundo corte es un corte un poco más bajo y que se encuentra intermedio entre lo que vendría siendo el corte más basal, que es el que está más, es el corte 3, que está más cercano a el diafragma, y por supuesto entonces tomar en cuenta lo siguiente: para la inserción diferencial de las válvulas atrioventriculares, el corte más importante es el nivel 1, que se encuentra cercano al tracto de salida del ventrículo izquierdo, y lo que vendría siendo los niveles más bajos o los cortes más bajos son cortes en los cuales podemos tener algún grado de dificultad para evaluar adecuadamente esta inserción diferencial. Entonces tenemos un corte alto cercano al tracto de salida del ventrículo izquierdo, que lo vamos a llamar corte 1. Entre el anterior y el más bajo tenemos un nivel 2 o corte 2, y uno que está muy cercano al diafragma, que es inclusive nosotros, ya vamos a ver un video, nos vamos muy abajo, podemos llegar a ver lo que vendría siendo el seno coronario, y vamos a tener, podemos llegar a tener ciertas dudas en relación al diagnóstico, llegando a diagnósticos errados, como por ejemplo un canal atrioventricular producto de usar un corte muy bajo. Ya lo veremos más adelante en el video que les voy a mostrar. Entonces la inserción diferencial lo vamos a evaluar en el corte más alto, cercano al tracto de salida del ventrículo izquierdo, y es justo ahí donde nosotros vamos a evaluar mejor esa inserción diferencial. La inserción diferencial no debemos evaluarlo en lo que vendría siendo el nivel 2 y mucho menos en el nivel 3. En el nivel 3 o nivel más bajo, que es el que se encuentra cercano a el diafragma, es posible que vayamos a ver el seno venoso y que podamos confundirlo con un canal atrioventricular. Aunque ustedes no lo crean, ocurre con mucha frecuencia. Y entonces pues repetimos el esquema. Vamos a desglosar entonces este video. Vean lo siguiente: este es un corte muy bajo, que vendría siendo un nivel 3, es decir, el nivel que está más cercano a el diafragma, y observen cómo vamos a ver aquí una única válvula. En realidad este es un corazón normal, y esto vendría siendo el seno coronario. Entonces observen cómo yéndonos muy hacia el diafragma, podemos cometer el error de pensar que estamos frente a un canal atrioventricular, y realmente lo que estamos viendo en la parte más abajo es el seno coronario, y cometer ese error. Obsérvenlo ahí. Vean que impresiona que hubiera una única válvula, un único aparato valvular, y la presencia más baja del seno coronario. Muy bien. Si nos vamos al nivel intermedio, todavía seguimos en el nivel más bajo cercano al diafragma. Nosotros podemos ver lo que vendría siendo ese nivel intermedio. Observen aquí estamos partiendo de un corte alto, pero no lo vamos a discutir ahora. Observen cómo estamos ya un poquito más altos, y nos sigue impresionando que existe un único aparato valvular. Ahí no, aquí sí, observen, un único aparato valvular. Sin embargo, como les digo, es un corazón normal, y esto vendría siendo porque estamos haciendo un corte intermedio entre lo que vendría siendo el corte cercano al diafragma y el corte más alto, que vendría siendo el corte donde está el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces esto vendría siendo un poco más arriba del corte diafragmático o cerca del diafragma, y sin llegar a lo que vendría siendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Observen cómo cualquier persona pudiera decir que aquí existe un único aparato valvular y llegar a un diagnóstico errado de un canal atrioventricular. Seguimos entonces.
el mismo corte, y ya veremos entonces, fíjense aquí, más adelante, vamos a ver cómo nos vamos a un corte más alto. Vean que aquí ya estamos, digamos que muy cercano al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Recuerden que esto es aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Y observen aquí cómo ya podemos ver la inserción diferencial de las válvulas atrioventriculares. Es decir, vamos a ver la válvula septal de la tricúspide más apical si la comparamos con la válvula mitral. Entonces, este es el corte más alto. Miren cómo se observa mucho mejor la diferencia que existe entre lo que vendría siendo la válvula septal de la tricúspide y la válvula mitral, y entonces este es el corte ideal para evaluar la inserción diferencial. Fíjense aquí, seguimos, aquí volvemos al corte que es intermedio, lo que vendría siendo el nivel 2 de lo que yo pues le quise transmitir en las láminas anteriores, y observen aquí, estamos muy cerca del tracto de salida del ventrículo izquierdo y podemos observar la inserción diferencial de las válvulas atrioventriculares. Muy bien. ¿Cómo vamos a evaluar la inserción diferencial? Bueno, la mayoría de los autores coinciden en que es suficiente hacerlo de forma subjetiva, y es la forma en la que yo lo hago. Pues sencillamente nosotros pues nos vamos lo más cercano al tracto de salida del ventrículo izquierdo y ampliamos nuestra imagen. Yo suelo ampliar bastante la imagen, sobre todo para poner en evidencia este offset valvular, y eso lo vamos a discutir quizás en una próxima charla, los parámetros que son importantes para evaluar ciertas estructuras del corazón y cómo hacerlo ampliando y cambiando algunos parámetros del equipo. Pero también podemos evaluar la inserción diferencial de forma objetiva, y para esto hay diferentes técnicas y tablas. Sabemos que existe una relación directa entre la edad gestacional y la inserción diferencial, por lo que no es lógico usar un punto único de corte, y es preferible entonces usar tablas. En una primera técnica, el caliper se coloca desde la superficie apical o ventricular, que es lo mismo, de la válvula mitral, justo en su inserción en el tabique interventricular, y el segundo caliper se coloca en la superficie ventricular de la válvula septal de la tricúspide en su inserción en el tabique interventricular. Y aquí nosotros podemos verlo. Vean cómo se colocan los calipers, y esto lo vamos a llevar entonces a las tablas que están aquí por edad gestacional. Vean que por lo menos a las 20 semanas está aproximadamente unos 2 milímetros. También existe otra técnica que es la distancia válvula mitral, válvula tricúspide, que se obtiene en un corte apical de 4 cámaras. Fíjense que el corte apical es el más importante para evaluar entonces la inserción diferencial, y los calipers se colocan paralelos al tabique interventricular. Fíjense que son paralelos al tabique interventricular, con un caliper en la porción superior de la inserción medial de la válvula tricúspide, aquí, y el segundo caliper en la porción inferior de la inserción medial de la válvula mitral. Aquí nosotros podemos ver las diferentes tablas. Fíjense que aquí están los diámetros medios, el percentil 10 y el percentil 90, y estas tablas las pueden conseguir tranquilamente en la literatura. Si tienen algún problema, me dejan el comentario en la parte de abajo del video, y pues por supuesto podemos abrir una carpeta de Dropbox donde podemos hacerles llegar las tablas. Hemos dicho que la importancia de la evaluación de la inserción diferencial nos sirve como un método de evaluación de los defectos de las almohadillas endocárdicas. Recuerden, siempre se hace un corte cercano al músculo diafragma. Pudieran entonces cometer el error de diagnosticar defectos de las almohadillas, canales atrioventriculares que realmente no existen. También es importante la evaluación del grado de desplazamiento de la válvula tricúspide en las anomalías de Epstein. Aquí hay un error, por supuesto, les pido disculpas. Y también se ha usado como método de screening en el síndrome de Down. Muy bien, espero que esta charla haya sido de utilidad para todos ustedes, y que
la compartan con sus amigos, con sus compañeros, con sus residentes. Y no olviden suscribirse al canal y darle el botón de like. Un abrazo.